Sería yo que vino. Sí, no señor, no señor. Está nada menos que la persona que siempre nos habla de economía y nos hace entender la economía. No, maravilloso. ¿Se da cuenta, doctor? Es que aquí todo es un juego en esta mesa de trabajo. Es que vino Rivelino. Doctor Juan Alberto Londoño, Revelé la edad ahí, ¿no? Reveló la edad usted ahí. Doctor Juan Alberto Londoño, gracias como siempre por estar con nosotros. Andrés, como siempre es un gusto. Buenos días para ustedes y espero poder acompañarnos un rato y conversar con ustedes. Doctor Juan Alberto, ¿usted tomó el tal vino Rivelino, como dijo aquí don Ricardo? Me acuerdo de la frase, pero no me acuerdo de haberme lo tomado. Menos mal. Menos mal. Yo voy a arrancar por lo último. Si yo me pongo a imprimir billetes en el Banco de la República, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la economía, doctor Juan Alberto Londoño? Porque es lo que dice el presidente, vamos a imprimir, le pide al Banco de la República, bueno, eso sí es decisión y tal, pero que imprima billetes para pagarle el tema de lo que no se ha hecho con los procesos de paz y con las víctimas. ¿Eso qué pasaría, doctor Juan Alberto? Voy a decirlo de una forma muy coloquial. Eso es lo mismo que le dieran billetes de tío rico. Porque es que imprimir billetes no es decir que los recursos existan. Si uno imprime billetes sin tener el soporte económico, la actividad económica que diga esto es la economía, lo único que hace es desvalorizar la moneda y generar unas superinflaciones y al final de cuentas esos recursos terminan no siendo nada. Si uno imprime billetes sin sustento en su economía, sin las reservas internacionales, sin la actividad económica, es lo mismo que sacar un billete de tío rico o monopolio. A mí me gustaba más el tío rico. Doctor Juan Alberto, déjeme que usted me explique esto. Si yo tomo decisión, digo, Banco de la República, de hacer billetes, ¿qué soporte debo tener al interior para imprimirlos? Usted tiene que tener dos soportes muy importantes. El primer soporte es la actividad económica y el segundo la reserva. Es decir, que su economía diga, yo puedo mover estos recursos, porque si no, esos billetes no tienen soporte y lo único que generan es inflación. Y ustedes vieron, para ponerles el ejemplo, cuando uno miraba a Venezuela, que dicen que tenía que pagar por un pan millones de pesos, porque la moneda deja de valer, porque no tiene el sustento económico, no tiene el soporte económico. Ustedes miraban en Argentina que las inflaciones de 100% al año, de más del 100% al año. Eso es lo que pasa. Entonces hay que tener soporte, no se puede imprimir por imprimir, no se puede... Exactamente. No se puede llegar a... Oye, yo sí quisiera ser el dueño del Banco de la República en ese momento, doctor Juan Alberto. Imprímame ahí una plática que necesito, chévere, ¿no? Muy bueno sería eso, pero hay que tener un soporte. Germán René Jiménez. Doctor Londoño, la definición o el acuerdo entre el presidente de la República y los bancos le quita algo de presión al déficit de 12 billones de pesos que tiene todavía el presupuesto. Hola Germán, no le quita presión al presupuesto. Y no le quita presión al presupuesto porque estos recursos no van a financiar presupuestos, sino que lo que van a decir es vamos a darle más crédito a los colombianos. Yo creo que los bancos, de una forma muy inteligente, se sentaron con el gobierno y le explicaron que no les cogieran su plata, sino que ellos sabían hacerlo. ¿Quién mejor para prestar que un banco que es el que conoce a los clientes y las situaciones de los créditos? Y les dijeron, vamos a prestar más, vamos a prestarle más a la gente, vamos a prestar más para estos sectores, pero no me obligue a hacer inversiones forzosas. No me diga que le tengo que dar la plata a usted y que usted la va a direccionar. Entonces, no aliviana el presupuesto, pero sí puede permitir que haya una reactivación económica a través de dar más crédito. 7 de la mañana, 19 minutos. Ricardo Martínez. Sí, quiero preguntarle justamente de lo que nos empezó a hablar, doctor, y ese de la decisión de no hacer inversiones forzosas y la reactivación de la dinámica de los préstamos con la inversión de 55 billones de pesos. ¿De dónde sale este dinero? Si se está hablando por un lado de imprimir dinero, por otro lado, ¿de dónde saldría y cuál es la diferencia de no tener la inversión forzosa y
el acuerdo que se llegó con los bancos? Yo creo que lo primero, los recursos salen de los ahorros que tienen guardados los bancos. O sea, cuando yo pongo mis ahorros en un banco, el banco no los deja quieto en una cuenta, sino que con esa plata le presta a otro para tener mayores ingresos. Entonces están prestando del ahorrador, están prestando 55 billones de pesos más. 7 de la Y con mañana. eso, y con esos recursos, perdóname. No, bien pueda. Yo fui el que me atravesé, tranquilo, doctor Juan Alberto. Y con esos recursos, lo que quieren hacer es que los bancos lo presten. ¿Cuál es la diferencia con las inversiones forzosas? Que les estaban diciendo, las inversiones forzosas es, déselos al gobierno esos recursos y el gobierno mira a quién se los presta. Entonces, aquí son los bancos, manejan los recursos con sus reglas y les dicen, nosotros les vamos a prestar. Entonces, creo que esa es la gran diferencia y creo que sí puede ayudar a reactivar. Hay que mirar una cosa. Si hay gente dispuesta a endeudarse, a invertir en esos sectores, porque si no hay quien los pida prestados, pues no los van a prestar. 7 de la mañana, 21 minutos. Voy a la ciudad de Cali. Andrés Muñoz. Doctor Londoño, en el tema de la renta con las empresas, ¿es cierto que el gobierno quiere bajar del 35 al 30% o esto es un disfraz de pronto económico que quiere manejar desde el ministerio? Esa es una excelente pregunta. Yo estoy convencido que el gobierno no nos está hablando de una forma muy clara. ¿Por qué lo digo? Porque ellos dicen, vamos a empezar a bajar la tasa de a un punto, del 35 al 34, al 33, pero no, lo que no están diciendo es que van a disminuir las deducciones que puede hacer la misma empresa. Porque si yo le pago sueldos a usted, si yo soy el dueño de Colmundo y le digo, señor, yo voy a pagar los impuestos que me gane por mis emisoras, pero a una tasa del 35 y puedo descontar los sueldos que paga. Después me están diciendo, no, cada vez puedo descontar menos y menos. Para mí lo que el gobierno está haciendo es una especie de engaño, porque lo que va a hacer es que paguemos más impuestos y no bajar la renta de las empresas. Va a subir la renta de las empresas. Doctor Juan, escúcheme, pero a veces usted nos entenderá que usted hizo el ejemplo con una empresa de comunicaciones como nuestra, como la radio. Hagámoslo con una empresa de confecciones, por favor, el ejemplo. Para la persona que está al otro lado, diga, esto es lo que podría pasar. Frente a la pregunta que le hizo Andrés desde Cali. ¿Cómo podría ser un ejemplo con una empresa de confecciones, doctor? Una empresa de confecciones, me gusta esa idea. Entonces, hoy le dicen a la empresa de confecciones, usted tiene que pagar el 35% de renta, pero puede deducir el IVA que pagó comprando las telas, el IVA que pagó comprando los botones y demás. Completamente. Entonces, al final de cuentas, nadie paga el 35% de renta porque tiene que descontar esos impuestos y esos costos que pagó. Ahora le están diciendo, no, usted no va a poder descontarlos todos. Entonces, pongamos un ejemplo. Puede descontar el IVA de las telas, pero no el IVA de los botones, de las cremalleras y demás. Entonces, al final de cuentas, de los mismos 100 pesos que venda, hoy va a pagar más de lo que estaba. Si se aprueba la reforma tributaria, va a pagar más impuestos de los que estaba pagando hoy, porque al no deducir esos costos, esos gastos que hizo, lo que termina es pagando más impuestos. Uy, yo que usted sabe, doctor Juan Alberto, que hacer empresa en Colombia es muy difícil, muy difícil. Y yo que tenía una leve esperanza y usted me está bajando del bus en este momento. Porque uno siempre piensa que cuando viene y le dicen a uno, mire, va a pasar esto y le vamos a quitar aquí y tal, uno se ilusiona. Pero veo que la cosa va por otro lado y eso sí me preocupa, no solo como persona que maneja un noticiero, sino porque uno tiene amigos que tienen empresas y dicen que la situación está muy complicada. Y en este momento, ¿usted siente que la situación está muy complicada, doctor Juan Alberto? Andrés, yo creo que la situación está muy complicada. Y se lo digo por una razón.
la gente no está invirtiendo. No está invirtiendo, es decir, no compran para ampliar el negocio, no quieren hacer nuevos negocios, y eso es porque no están confiando en el manejo de la economía que está teniendo el gobierno, porque los impuestos son muy altos, porque hay constantes ataques al sector privado. Y la respuesta para mostrarle a Andrés que si van a pagar más las empresas es, van a recaudar 12 billones adicionales. Si estuvieran bajando los impuestos, pues no pagan 12 billones de pesos adicionales. Si la reforma fuera para bajar impuestos, pues no terminaríamos pagando y el gobierno recaudando 12 billones de pesos adicionales. Ahí es donde se muestra que no le va a bajar los impuestos a las empresas. Él fue muy claro y dijo, el presidente y el ministro fueron muy claros y dijeron, no vamos a poner a que más personas paguen impuestos. Eso lo dijeron. No vamos a tocar el IVA. Eso lo dijeron. Entonces, ¿quiénes vamos a pagar más? Las personas que hoy pagamos impuestos porque deducimos menos. Si usted ya presentó su declaración de renta, va a ver o vio que ya decidieron los impuestos este año, porque puede deducir menos costos, y en el caso de las personas, le dicen de los colegios y de la salud solo puede deducir un pedacito, no todo lo que paga, y entonces paga más. Lo que quiere decir todo esto es que estamos asfixiando a quienes pagan impuestos, estamos asfixiando a las empresas, y llega un momento en el que a uno no le pueden exprimir más porque no tiene con qué pagar, y ese es un problema muy grande. 7 de la mañana, 26 minutos. A ver, Juan, comenzaron los jóvenes a preguntar, doctor Juan Alberto, ya no tienen que darles el espacio, porque los jóvenes supuestamente... Pasó a la juventud. Bueno, no tan joven, pero bueno, a ver, Juan, dele. Doctor Londoño, precisamente con esta ley, usted lo venía hablando, y es que se busca también recaudar esos 12 billones de pesos, y que se esperan que pues esos recursos estén asegurados hasta el 2025. ¿Cree que realmente se pueda lograr asegurar hasta el próximo año? Yo creo que el gobierno tiene un problema, y es que está con una ilusión de obtener unos ingresos demasiado alta. No está siendo consciente del momento de nuestra economía no está creciendo. Si llegamos a crecer un 2% no es una buena cifra, y no pueden ellos pretender recaudar todos esos recursos cuando la economía no crece, cuando el sector privado especialmente ha tenido unas pérdidas grandes en sectores como la industria, como el comercio, como la construcción. Entonces, yo creo que ese presupuesto está inflado, es decir, no van a tener los ingresos para financiar ese presupuesto, y el gobierno debería ser responsable y recortar, que lo hemos hablado con ustedes muchas veces, recortar esas expectativas y hacer más pequeño el Estado, gastar menos, para que tengamos mayor tranquilidad y para que el sector privado no tenga que pagar una cantidad de recursos que hoy no tiene cómo pagar, porque si no crece y le dicen pague más impuestos, pues lo único que empieza es a perder plata. 7 de la mañana, 28 minutos. Jen Pedras en la ciudad de Medellín. Doctor Londoño, ¿qué efecto tiene que haya más turistas, pero que sea necesario importar la gasolina para los aviones? Yo creo que ahí tenemos que tener un análisis, y es que el turismo siga creciendo, pues maravilloso, afortunadamente el turismo crece. Que Ecopetrol no se haya preparado para dar el combustible que se necesita para mantener ese turismo es un error. Que tengamos que importarlo, lo único que va a generar es que el combustible sea más caro y por ende los pasajes sean más caros, y de pronto perdamos ese momento bueno que tenemos con el turismo porque la gente dice los pasajes están muy caros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que Ecopetrol se aliste para que refine más combustible para los aviones, y además que los demás puedan seguir importando, porque solo puede importarlo Ecopetrol, y Ecopetrol va a ganar siempre por todo lado. Doctor Londoño, en esta época de elecciones en Estados Unidos, ¿podría haber una recesión económica? Yo creo que Estados Unidos no está tan cerca de una recesión. Los números han sido positivos. Creo que la guerra que están teniendo, la guerra política que están teniendo, porque es una campaña muy agresiva. Nosotros no estamos acostumbrados en Colombia a ver esas
agresiones que se ven en Estados Unidos, yo creo que los tiene un poco nerviosos, pero no creo que lleguen a una recesión. 7 de la mañana, 29 minutos, Jesús. Exministro Londoño, el Estado está teniendo problemas para pagar nóminas y para financiar el funcionamiento de entidades del Estado como el Congreso. ¿Cómo interpretar las constantes propuestas del gobierno nacional para bajar impuestos, entre ellos la renta? Usted lo acaba de decir, el gobierno está teniendo problemas para pagar, porque no tiene caja, porque dijo que iba a recibir una plata que no recibió, porque dijo que iba a recibir unos impuestos que no le pagaron. Entonces, hoy que tiene problema, le falta caja, tiene que recortar el gasto. ¿Y por qué está pasando eso? Porque yo sí creo que asfixió a las empresas. Yo creo que asfixió a las empresas con tantos impuestos y hoy tiene que corregir esa situación. Si baja la renta, lo que les acababa de decir, no la están bajando, la van a subir porque quieren recaudar más. Y eso es muy peligroso porque las empresas ya no aguantan. Doctor Londoño, y en ese querer recaudar más, hay varios comentarios como la propuesta o el proyecto del 5 por 1000, o también incluso en las calles se habla del 25% del IVA. Desde su análisis, ¿qué puede haber de cierto en estos mitos o rumores y cómo impactaría eso la economía de Colombia? Yo creo que quedó demostrado que el gobierno sí quería subir el impuesto del 4 por 1000 al 5 por 1000. ¿Qué pasó? Que cuando lo filtraron, pues no voló. Creo que esa propuesta asustó mucho a la gente porque es una propuesta que afecta a todos los colombianos, que además hace que la gente use menos el sistema financiero y con eso se genere mayor informalidad. Y no voló, pero sí fue la propuesta que tuvieron. Que no me gusta a mí esa propuesta, que creo que es antitécnica, pero antitécnica suena muy raro. Que lo que hace es que le cobran los impuestos a los que no se los debe cobrar. Eso quiere decir antitécnica. Y pues subir el IVA, yo creo que en Colombia personas como yo deberíamos pagar IVA a más cosas. Lo que pasa es que esas propuestas pues han incendiado al país a lo largo del tiempo cada vez que se habla de tocar el IVA. Entonces no creo que el gobierno se arriesgue. Además, si ustedes ven la popularidad del presidente cada día cae más, creo que el rechazo hacia su gestión cada día crece, entonces no creo que vaya a arriesgar lo poco que le queda de popularidad y de gente que lo quiere, poniéndole IVA a más productos o aumentando el impuesto en el IVA. Bueno, muchas gracias al exministro Juan Alberto Londoño. Doctor Londoño, muchas gracias. Le esperamos tenerlo próximamente para que nos siga ilustrando con todos estos temas de economía. Como siempre, ustedes saben que es un gusto y feliz día. Y hoy no hablamos de fútbol, eso estuvo bien. Pero podemos hablar. Lo que pasa es que de pronto nos ponemos tristes. Bueno, el exministro, el doctor Londoño Andrés, que nos acompaña. No, como siempre. Que no hablamos de fútbol, entonces faltó algo en la entrevista, faltó algo, quedamos cojos. Es que ¿quiere que hablemos de fútbol, doctor? Es que usted, usted me trae aquí, yo de millonario. No, a veces que prefiero salir de largo, doctor, imagínese. No. Vale, Andrés, un feliz día y que le siga yendo muy bien. Gracias, doctor. Como siempre, usted tan querido con ASB Noticias. Esto es ASB Noticias aquí en Colmundo Radio.